Muy buenos días a todos. He dedicado 2 charlas previas, una a reflexionar, analizar desde el punto de vista religioso el ritual de coronación de un rey. Se había muerto la reina de Inglaterra y dijimos vamos a analizar cómo es el ritual de coronación desde el punto de vista religioso. Después me pareció interesante dedicar una segunda charla al tema de la coronación de los reyes de Judá en la Biblia. Aparece en segundo libro de Reyes y en el libro de Crónicas 2 pasajes en que aparece ese ritual. Posteriormente se me ocurrió, para acabar de completar estas charlas sobre coronaciones, ¿por qué no dedicar una última a el ritual de coronación de los papas? Durante muchos siglos los papas han sido coronados con la tiara. Alguien de los que me escucha puede preguntarse, ¿cómo yo que intento estar centrado en la palabra de Dios, puedo ver con buenos ojos una coronación papal? Pues no. A mi entender, no es ninguna impurificación, no es ninguna traición al mensaje de Cristo. Yo sé que me escuchan un cierto número de evangélicos a los que quiero mucho, y de pastores incluso también, evangélicos. Pueden desconectar esta charla porque esta charla es específicamente católica. Pero si la quieren escuchar por su valor histórico, yo estaré muy encantado de tenerlos como oyentes. Pero sí, esta charla no es estrictamente bíblica. Ahora bien, para mí ese ritual no es ninguna desviación respecto a la pureza. ¿Por qué? Porque creo que el reino de Dios está sobre la tierra y que tiene sus príncipes, sus ritos, sus templos. Y entre sus templos, uno de los templos descuella entre todos los templos, es el más grande de la tierra. Y entre los ministros sagrados, los príncipes de la Iglesia, hay uno que sigue ejerciendo la función de cabeza de los sucesores de los apóstoles. Esta es la fe católica en la que yo vivo. Y por lo tanto, cuando veo la grandeza de esos ritos de coronación, es como ver de un modo visible ese aspecto del reino de Dios sobre la tierra. Hay que dejar claro, para los que no sean católicos, yo no idolatro a ningún ser humano, a ninguno. Veneración, respeto e incluso afecto no es lo mismo que adoración. Cuando yo veo a un obispo, a un arzobispo, a un cardenal, a un papa, sé que puede ser un pecador, sé que puede equivocarse, sé que las enseñanzas de Cristo pueden no haber penetrado en su corazón. Eso no disminuye lo más mínimo mi seguridad en ese reino de Dios, con rangos, con ritos, con ceremonias, con belleza ritual. Por supuesto que entiendo que Dios podría haber fundado una iglesia en la que no hubiera ningún rito, ninguna ritualidad, y en la que todos fuéramos iguales. Por supuesto que Dios podía haber hecho eso, pero yo, que sigo las Escrituras, creo en una iglesia
que se ha hecho grande y que tiene muchas cosas surgidas bajo la acción del Espíritu Santo, aunque de forma expresa no estén puestas en el Nuevo Testamento. Bien, siempre me ha llamado la atención el pasaje en que la reina de Saba visitó a Salomón y dice, y perdonad, pero copié el texto, pero no he copiado el libro y el capítulo. Pero bueno, es un pasaje muy conocido. Si no me equivoco, es en el libro primero de Reyes. Dice ese pasaje, cuando la reina de Saba estaba en África, hubo observado la sabiduría de Salomón, la casa que él había construido, la comida de su mesa, la colocación de sus oficiales y la asistencia de sus siervos y sus vestiduras y sus sirvientes con sus trajes y las ofrendas que se quemaban ofrecidas en la casa del Señor, se quedó sin respiración. Y entonces dijo al rey, lo que se me había dicho era verdad, lo que he escuchado en mi propia tierra acerca de lo que habías conseguido y de tu sabiduría, pero que no creí hasta ahora que con mis propios ojos lo he visto. Ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido contada. Tú de lejos sobrepasas lo que se me había dicho. Es verdad que lo esencial a lo que se hace referencia en este texto es a la sabiduría de Salomón. Pero esa sabiduría había construido una casa y había puesto toda una serie de rangos, oficiales, sirvientes, criados. Hay varias de estas distinciones en el texto. Pero además, expresamente, se hace referencia a los distintos modos en que iban vestidos. Aunque no lo diga, quedó fascinada, sin ninguna duda, por las ceremonias del templo, por sus cantos, por su liturgia. Está claro, no lo dijo absolutamente todo, pero era el todo lo que le llamó la atención. Pero la palabra de Dios nos hace reparar en varios elementos. Podía haber nombrado otros, pero nombra la casa, los oficiales, los sirvientes, los criados, sus vestiduras. Pues bien, eso es lo que yo veo en la Iglesia católica. Cierto que Pedro, Andrés, Juan, cuando comenzaron de forma muy sencilla, como comenzó Abraham, como comenzó Isaac, Jacob. Pero lo mismo que ellos, acabaron teniendo un reino sobre una tierra concreta, con el palacio de madera de cedro del Líbano que se construyó Salomón, con los distintos rangos, sus vestiduras. Lo mismo ha pasado en la Iglesia católica, lo mismo. Por supuesto que eso no es lo esencial, por supuesto, pero yo recuerdo cuando me convertí con 15 años y sabía muy poco. Era un joven muy sencillo, sin prejuicios, pero sin gran conocimiento todavía de las cosas de Dios. Pero cuando veía la grandeza de la Iglesia, su belleza, sus templos, las vestiduras de esos arzobispos, de esa Iglesia en la que yo creía, todo eso me alegraba mucho. Creía en una gran Iglesia,
Una iglesia cuyos ceremoniales, sus catedrales góticas, los ornamentos de los sacerdotes, me hablaban del triunfo de la resurrección de Cristo, de la buena nueva, hecha belleza. Hemos triunfado 2000 años y aquí estamos. No es ninguna traición a lo bíblico. Al revés. Todos los pequeñísimos detalles de lo bíblico, considerado en todo su conjunto, los veo vivos en la Iglesia Católica. No vivos en su materialidad, pero vivos en su espíritu. Es verdad que no están vivos como réplica del libro del Levítico o del libro del Deuteronomio, con todas sus leyes, pero hay tantos pequeños detalles que tienen su correlato, su paralelismo en la Iglesia. Podríamos hablar y hablar y hablar. Y como cúspide de ese sumo sacerdocio, el sumo sacerdocio del Romano Pontífice. Como correlato de la consagración que tuvo el sumo sacerdote Aarón en tiempos de Moisés, vemos el ritual de coronación de un obispo de Roma en la Iglesia. Hago notar que desde los tiempos de Juan Pablo I, ya a finales del siglo XX, consideraron que era más adecuado no hacer el ritual de la coronación. Por lo tanto, esta charla tiene un interés histórico. ¿Qué expresaba aquello? ¿Qué sentido tenía aquello? Nos dice algo eso que se hizo durante siglos, incluso aunque no se siga haciendo. Sí. Lo primero de todo es que, así como David o Salomón eran coronados como reyes de un reino material, pero al mismo tiempo espiritual, el sumo pontífice era coronado con la tiara como sumo sacerdote, como pastor de un reino eminentemente espiritual, aunque tuviera una presencia en el mundo material. El paralelismo es perfecto. Le llamamos Santo Padre no porque él personalmente sea santo, puede ser un pecador. No se le llama así por su santidad personal, sino por la santidad del cargo que se le ha puesto sobre los hombros. En ese sentido se le llama Santo Padre o su santidad. La santidad del cargo que está sobre sus hombros. La persona se ha vuelto sagrada por su función. Esto claramente está en el Antiguo Testamento, como Dios quiere que los sacerdotes sean considerados como algo sagrado. La cuestión, por lo tanto, es si en el Nuevo Testamento, si en la Iglesia de Cristo hay un sacerdocio. Si lo hay, son sagrados esas personas. Después su alma será como ellos libremente sean. El cargo no necesariamente implica que es más bueno que otro fiel, sencillo y humilde que no ejerce ese sacerdocio. Es cierto que el que tiene un cargo santo
debería ser santo. Es cierto. Para hacer las cosas sagradas, uno debería estar santificado por aquellas acciones sagradas que realiza, por el contacto con los objetos sagrados. Alguien puede decir, pero hay objetos sagrados. Bueno, las reliquias aparecen en Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo tocaba pequeños trocitos de tela para repartirlos en las poblaciones pequeñas y que se sanaran. Hay más testimonios, como el profeta que fue tirado a una fosa e hizo revivir el cuerpo en el Antiguo Testamento. Hay más testimonios del tema de las reliquias, pero de los objetos sagrados también. En el Antiguo Testamento, clarísimo. Pero, y en el Nuevo Testamento, si hay sacerdocio, por supuesto. La cuestión es si hay sacerdocio. Si lo único que tenemos es la palabra y no hay sacerdocio, tampoco habría objetos sagrados. Ahora, es muy difícil entender que aquellos primeros cristianos dijeran, mira, este es el cuenco de ónice donde Jesús celebró la última cena. Y dijeran, vale, como cualquier otra cosa, ponlo en cualquier lado. No. Este es el clavo de la cruz de Cristo, que nos mereció la redención, que fue impregnado por la sangre de Dios hecho hombre. Vale, échalo a la caja y lo usamos para cualquier cosa que tengamos que clavar. No. Además, nos consta por los testimonios de los primeros siglos cómo los primeros cristianos eran aficionadísimos a los objetos sagrados, a las reliquias. No se trata aquí de especular o de hacer hipótesis. La realidad histórica fue esta, en perfecta continuidad con el Antiguo Testamento. En perfecta continuidad. ¿Qué cambia en el Nuevo Testamento? El Evangelio. Pero ni una yud, ni un cuernecito pasarán de la ley y los profetas. Eso lo dijo Jesús. Todo lo que dejó de hacerse en Hechos de los Apóstoles respecto a la ley fue por la autoridad apostólica. Lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo. Pero todo lo demás seguía vigente. No somos solamente lectores del Nuevo Testamento. Escuchamos a Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo escuchamos en Moisés y lo escuchamos en Pablo. Si no, qué pérdida de tiempo. Todo el Deuteronomio, todas esas leyes. Pero desde la Iglesia Católica no. Se ve todo tan vivo, tan presente, que te ayuda a entender el porqué de muchas cosas actuales. Desde el agua bendita a la entrada de las iglesias, simbolizada en el mar de bronce a la entrada del templo, hasta el incienso que usamos, hasta el altar que tenemos, hasta el sagrario. Las imágenes de nuestras iglesias tienen su correlato en las imágenes que Dios ordenó poner en las paredes del templo y sobre el arca y bajo el mar de bronce, etc. No hay ninguna impurificación, hay una continuidad. Lo que no sigue es la antigua ley con todos sus ritos, eso no. Y prescripciones. Bueno, si uno cree que la Iglesia Católica es la iglesia que hubo con los 12 apóstoles, que se ha hecho grande, que se ha extendido por todo el mundo, y que los 12 apóstoles que antes iban con túnicas y un manto de lana encima han ido revistiéndose de vestiduras para expresar lo sagrado, podríamos hablar ahora de las vestiduras de un obispo, de su simbolismo espiritual, de su base bíblica.
De hecho, me acuerdo ahora la conversión de un evangélico que un día fue a una misa, porque era Navidad, quería ir a un templo y al final dijo, vamos a ir a esta iglesia que está cerca. Y desde que comenzó la misa, lo que le dejó sin habla, impactado, lo notó su mujer, era lo bíblico que era todo. Cuando vio al sacerdote avanzar hacia el altar, le parecía estar viendo los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. El altar, el cáliz, todo. Pues bien, si podríamos explicar muchos ritos y muchas vestiduras, vamos a explicar hoy la cúspide de esas vestiduras y de esos ritos de consagración en un rango eclesial. Aunque la coronación papal no es un sacramento, solamente es sacramento el diaconado, presbiterado y episcopado. Pero dentro del episcopado hay distintos rangos y hay ceremonias, a veces para conferir, o las ha habido, para conferir un rango. El rito de coronación papal ha sufrido evolución a lo largo de los siglos. El que voy ahora a fijarme es el de Pío XII. Pío XII, lo primero que hizo... uno es papa desde el momento en que es designado por los cardenales del cónclave. El ritual de coronación que tenía lugar días después era un modo de orar por él para que ejerciera bien su función. Y de orar mucho. Y de orar de un modo personal, no, comunitario. Espontáneo, no. Ceremonial, ritual, fijado. También se puede orar así. No estamos obligados solo a orar con improvisación. Todas estas ceremonias son para pedir a Dios gracias espirituales para aquel que va a ejercer el cargo de pastor de los pastores, el que va a ejercer en la tierra, de vicario de Cristo, vicarius, el que hace las veces de. Bien, también es un modo de expresar la sacralidad, la autoridad que descansa sobre esa persona. Con lo cual hay un bien para el que recibe las oraciones y las bendiciones y las fórmulas, pero también lo hay para los que lo ven, que van a recibir la gracia si se sumergen en oración a través de los ritos, la gracia de entender lo que es el papado. Pío XII, como sus predecesores, desde sus estancias en el Palacio Apostólico, el palacio tiene muchas salas formales para recibir a jefes de Estado, etc., pero el lugar donde vive el Papa es pequeñito, es como un apartamento, un piso. Pues, aunque esté en un gran palacio, pero lleno de lugares para la recepción, para los actos. Pues Pío XII, desde sus estancias, bajó a la llamada Aula de los Paramentos. Allí, sobre una gran mesa, se fue revistiendo, él iba vestido con su sotana blanca, su fajín y su esclavina. Y entonces fue revistiéndose con todos los ornamentos litúrgicos. Una cosa son las vestiduras eclesiásticas, las que se usan en el día a día, ya esté uno paseando por la calle, o comiendo, o trabajando en un despacho, o visitando enfermos. Y otra cosa son las vestiduras litúrgicas que solo se usan para las ceremonias de Dios. Y él se puso las del más alto nivel. Se puso, de hecho, un tipo de capa pluvial que lo llamaban manto, que era una capa pluvial muy grande, porque la basílica es tan inmensa que los que están a cierta distancia solo le verían nada, como una manchita blanca ahí al fondo. Entonces
frente a todos los que estaban alrededor, él se ponía una capa pluvial mucho más larga que cuando estaba sentado se la recolocaban para que cayera vertical, más allá del escabel y los peldaños, pero que cuando tenía que andar tenían que sujetársela 2 cardenales, uno a cada lado, de tan grande que era. El alba tenía también una parte delantera para prolongarla, para llegar al borde de ese manto papal. Es decir, eran unas vestiduras únicas que solamente usaba el Papa en las más grandes ocasiones. La capa se cerraba con un broche aquí en el centro de pedrería, que siempre me ha recordado, a los que leemos la Biblia, al pectoral que llevaba el sumo sacerdote en las grandes ocasiones. Cuando uno ve los cierres de esas grandes capas pluviales para las mejores y más solemnes ceremonias, no puede uno dejar de pensar en el pectoral del sumo sacerdote. Pero eso sí, no era una réplica perfecta, no. Ya estamos en el Nuevo Testamento, no hace falta repetir las vestiduras, hay un eco de ellas, pero las nuestras se mantienen por sí mismas, por nuestro culto, con independencia de lo que en un momento dado se mandara. Hago notar también que ningún pectoral de ningún sumo sacerdote a lo largo de la historia fue tan hermoso como estos pectorales de los romanos pontífices en sus mantos papales. Tampoco ningún sumo sacerdote del Templo de Jerusalén se revistió con unas vestiduras ni siquiera parecidas a la magnificencia de los papas. Sobre su capa, sobre su alba se puso una estola, y cuando se puso la mitra subió a la silla gestatoria y lo levantaron. ¿Por qué iban en silla gestatoria? Los peregrinos que iban a Roma a veces habían hecho días o meses para llegar en peregrinación a Roma. Querían ver al Papa. Si el Papa iba andando por el centro de la basílica, le veían solo 3, 4 filas a ambos lados, o 6, como mucho, pero enseguida las cabezas ocultaban al Papa. Si él iba sentado en una silla que era elevada, le podía ver toda la basílica, más cerca o más lejos, pero toda. Bien, se subía a la silla gestatoria y se unía a la comitiva que estaba esperando allí para bajar la escalera, la escala regia, en la que se va de la zona de los palacios apostólicos a la plaza. La comitiva era grandiosa. Esto de las procesiones ya existía en el Nuevo Testamento. Ya vimos en la otra charla que en la coronación de los reyes de Judá, cuando ya se había acabado buena parte de la ceremonia, se iba en procesión hasta el palacio y allí se sentaba en el trono. Con lo cual esto de las procesiones es bíblico, es bíblico. La comitiva esta, ningún rey de Judá la tuvo ni parecida, porque había una parte eclesiástica de monseñores, de arzobispos, de cardenales, cada uno con sus capas, sus mucetas de piel, etc. Pero después también había una parte civil, porque él es rey del Estado Vaticano, en que había los soldados de la Guardia Suiza con sus morriones, así se llaman ese tipo de cascos renacentistas, con sus penachos, con los distintos tipos de guardia, porque estaba la gendarmería pontificia, estaba la guardia noble, los distintos tipos de uniformes de gala, alabarderos. Era un espectáculo. Humanamente, hasta un ateo decía, esto es bellísimo. Y además iban bajando por una gran escalera, con lo cual veías toda la comitiva cómo iba avanzando de un modo óptimo.
Bien, el Papa iba en el centro de esa comitiva, detrás de él iban los flabelos. Los flabelos son esos abanicos de plumas de avestruz que eran un símbolo del papado, solo los llevaba el Papa en este tipo de comitivas. Bien, la Guardia Suiza, un regimiento entero, cerraba esta comitiva y después, en vez de dirigirse directamente a la basílica, desde esa salida, que está en un brazo de las columnatas que enmarcan la plaza, pues atravesaban la plaza. ¿Para qué? Para que la muchedumbre pudiera verlo. Como es lógico, la gente le aclamaba, exultaba. ¿Por qué? Porque lo sentían como un padre espiritual. Lo sentían como el obispo de Roma, como el sumo pontífice de toda la Iglesia. Los que estaban allí en la plaza, hablamos de decenas y decenas de miles de personas, no les pagaban por estar allí, no obtenían ningún beneficio espiritual de hacer el desplazamiento, de esperar, pero sentían a la Iglesia como una familia, pero como una familia que se había hecho grandiosa. Se sentían orgullosos de pertenecer a ese reino espiritual. Había un reino en ese momento, el de Italia, como otros reinos del mundo, pero lo que allí había era un reino espiritual, un reino que no era de este mundo. La muchedumbre exultaba. He visto filmaciones de esto y les comprendo totalmente. Yo mismo, que no era muy entusiasta de Benedicto XVI, le quería y le reconocía como papa, pero cuando estuve en Roma es cuando a lo intelectual, al dogma, se unió el afecto. Fue allí viéndolo cuando comprendí, este es un padre espiritual, tu padre espiritual. Hasta entonces no me había despertado entusiasmo. Lo reconocía como papa, lo hubiera obedecido si me hubiera dado una orden, pero allí fue donde, viéndolo, comprendí esto y me vino el afecto, algo no creado por mí mismo, pero apareció. Oiréis en el fondo un pequeño taladro, pero es que la vecina está haciendo unas obras. No ha hecho ruido en toda la mañana, pero ahora en la charla ha empezado a usar el taladro. Bueno, la comitiva, formidable, espectacular, es la comitiva del vicario de Cristo en la tierra. Más de 1.000 millones de católicos que tienen sus pastores, le ven a él como al pastor de esos pastores. Bien, entonces enfiló hacia el templo más grande que existe en el mundo, que es la Basílica de San Pedro del Vaticano. Hay un atrio. Cuando se entra por la puerta, no entra uno directamente al templo, entra a un atrio, aunque ese atrio es grande como una iglesia. Pero bueno, tiene arcos, está abierto. Y allí se baja de la silla gestatoria, se sienta en un pequeño troneto y allí sale a recibirle el capítulo de canónigos de la basílica y el clero que trabaja en ese templo. Es lógico, cuando uno entra a una iglesia y es el superior, le sale a recibir el clero. Lo mismo pasa en San Pedro del Vaticano. Lo mismo que como cualquier catedral hay un capítulo de canónigos, también la Basílica de San Pedro del Vaticano, que no es la catedral de la diócesis, pero es donde está el sepulcro de Pedro, pues le sale a recibir los canónigos y allí recibe su acatamiento, le acogen, le reconocen como obispo de Roma. En ese momento, un coro, el de la capilla
capilla Julia, en concreto en la época de Pío XII, entonó el Tu es Petrus, esa preciosa canción composición a varias voces. Había cantos y trompetas que sonaban en la aclamación de los reyes de Judá. En la coronación de un papa, aunque no me detenga a decir todos los momentos en que se cantaba, había también cantos. Y trompetas, sí, también se tocaban trompetas de plata, largas trompetas de esas tan alargadas como las militares, en el caso de la coronación, en varios momentos. En este momento, simplemente el canto a varias voces. Acabado este acto de homenaje, el Papa volvía a la silla gestatoria, se recomponía la comitiva y penetraban por la puerta central, la única que queda de la Basílica de los tiempos de Constantino, una puerta que de por sí vale una conferencia. Yo he quedado fascinado viendo esa puerta del siglo XV. Pero bueno, ese es otro tema. Se abren las puertas de bronce y el Papa con su comitiva entra en la basílica. Los cardenales van con sus vestiduras rojas de seda, con sus capas, con sus mucetas. Los cardenales como corona de esplendor del Papa. ¿Qué es lo que hace un obispo la primera vez que entra a su catedral? Lo que hace es ir a la capilla donde esté el Santísimo Sacramento y allí orar un momento en silencio. Lo mismo hizo el Papa. Cuando uno entra en la casa de alguien, lo primero es saludar al dueño de la casa. Pues eso hizo el Papa. Hay una capilla donde hay un sagrario grandioso, inmenso, muy bello, con 2 ángeles arrodillados a cada lado, en recuerdo del propiciatorio del Arca de la Alianza. Y entonces el Papa allí se arrodilló y rezó en silencio el rato que quiso. Acto seguido, se había ido a un lado a la capilla del Santísimo Sacramento, atravesó por el ancho de la basílica hasta llegar a la capilla de San Gregorio. Allí recibió el acatamiento del Sacro Colegio. Todos los cardenales públicamente delante de la Iglesia manifestaron: tú eres el sucesor de Pedro. Antes lo habían hecho, pero en la Capilla Sixtina, en privado. Desde ese momento en que el último cardenal lo reconocía como Papa, los cardenales ya lo sabían: este es el Papa. Pero ahora lo hacían ante la Iglesia. En esa capilla está el coro de la basílica. Lo mismo que veis en las catedrales góticas, que hay un coro para los canónigos, de madera noble, tallada. Lo mismo pasa en la Basílica de San Pedro. Hay un coro de canónigos. Y allí se rezó la hora de tercia. En las catedrales se rezan las horas canónicas. Laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas. Bueno, el caso es que en la Basílica de San Pedro era el momento de tercia, pues la rezaron. Es muy interesante. ¿Qué hace el Papa al entrar en el templo? Alabar a Dios a través de los salmos. ¿Con qué? Con la hora tercia, el canto de la hora tercia. Fijaos que la palabra de Dios, para aquellos que seáis evangélicos, está presente en este momento. Está presente desde el comienzo de la entrada a su iglesia. También lo ha estado antes, cuando se ha arrodillado ante esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Bueno, acabado el rezo de tercia, allí se reviste con las vestiduras para la misa. Hay unas vestiduras litúrgicas para las procesiones o para el rezo del oficio divino, como es tercia.
y otras distintas para la misa. Pues él, en este momento, ya había pasado más de una hora desde que empezó todo este ceremonial, pues se revistió para la misa. Se puso otra mitra distinta, más preciosa todavía, y en su camino desde esa capilla hasta el altar de la confesión, bajo el cual estuvo el sepulcro de Pedro, 3 veces un capuchino, humildemente vestido con su hábito franciscano, existía la costumbre de que cogía una caña, ponía un poco de estopa, la quemaba, la estopa se consume enseguida y solo quedan cenizas, y en cuanto ya estaba convirtiéndose ya en cenizas, ya estaba acabando de quemarse, le decía: Santo Padre, Sancte Pater, sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Es decir, hoy te ves con este boato, con este esplendor, con estas vestiduras, te aclaman, pero dentro de un tiempo tú serás cenizas. Sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Lo único que queda es el alma. Antes se hacía con una caña de verdad. Con el pasar de los siglos se usaba ya un varal de bronce, en cuya parte superior es donde se ponía la estopa. 3 veces se para, 3 veces se le recuerda. Bien. Después llega a los escalones por donde se sube al presbiterio de la basílica. Desde el comienzo del primer escalón le esperan 3 cardenales que 3 veces van a orar sobre él y a bendecirle. Normalmente con una bendición basta para un obispo, para imponer cualquier tipo de ornamento sagrado, pero en este caso, siendo el Papa, se repite 3 veces, se ora, se vuelve a orar y se vuelve a orar, y solamente después de la tercera, el cardenal protodiácono, un cargo especial, le impone sobre los hombros el palio. El palio es ese ornamento sagrado que acaba aquí en una cosa que cuelga con una cruz. Es de tela, de lana blanca, solo lo llevan los arzobispos. Como el Papa es el arzobispo de los arzobispos, también lleva un palio, símbolo de su autoridad. Bien, se pone sobre el fanón, que era un ornamento especial que los papas se colocaban sobre la casulla en ocasiones especiales. Era blanco con rayitas doradas. Tenía su simbolismo como escudo de la fe. Bien. Después de eso, Pío XII se sentaba en un troneto y recibía el acatamiento de la jerarquía presente. Antes lo había recibido de los cardenales, al entrar en el templo, de los canónigos y el clero de la basílica, en la capilla de San Gregorio de los cardenales, ahora del resto de la jerarquía presente. Y acabado eso, descendía el Papa esto sucedía en las escaleras de subida al altar. Pero acabado esto, se dirigía al sepulcro de Pedro, a la confesio, bajaba unas escaleras y se acercaba todo lo que era posible al lugar donde había estado enterrado Pedro, que está bajando unas escaleras y se mete por debajo del altar, mientras se rezaban las letanías de los santos. Y después se cantaba una canción que, bueno, no me voy a alargar porque el tema musical merecería otro capítulo en esta charla. Después
se continuaba con la misa. Se había interrumpido en el comienzo del yo confieso, etc. Cuando se acababa eso, tenía lugar estos dos actos: acatamiento de la jerarquía y bajada a la confesión, al sepulcro de Pedro. Subía, la misa proseguía con la liturgia de la palabra, que siempre se leía en griego y en latín, para indicar que el Papa era Papa en Oriente y Occidente. De hecho, había diáconos y subdiáconos de ambos ritos. Y acabada la liturgia de la palabra, la misa proseguía. Hay que hacer notar que se usaba un misal especial, porque las oraciones que se usaban en esa misa eran especiales, eran las oraciones de la misa de una coronación del Papa. Existía un misal en latín para ese día, bellísimo, hecho a mano, una cosa como las que he visto a veces en la Biblioteca Vaticana. Una vez que acababa toda la misa y decía la última oración, daba la bendición, recitaba el prólogo de San Juan, como se hacía en aquella época al acabar la misa, se subía a la ceremonia y se dirigía a el ábside. En el ábside de la basílica era donde tenía lugar la coronación papal. En este caso, el Papa decidió que se le coronara en el balcón central de la fachada de San Pedro del Vaticano, para que le pudieran ver las decenas de miles de personas que había en la plaza. Digo decenas, pero no sé si caben cientos de miles. Es un dato que he intentado averiguar cuál es el aforo de esa plaza y no lo he conseguido. Me imagino que son cientos de miles, pero bueno, no lo sé. Allí, en ese lugar, a la vista de todos, se hacían las últimas oraciones y un cardenal le colocaba la tiara. La tiara era como esas... el tipo de mitra que usaban en Oriente los patriarcas, que era como un sombrero redondeado. En realidad mitra se llama lo que usamos en Occidente y ellos lo llaman corona, que en el fondo es un sombrero eclesiástico que ha ido evolucionando de esa manera. Pero esa corona oriental, en el caso del Papa, tiene 3 coronas. La primera corona, aunque sobre esto hay muchas posibilidades de interpretación, pero después de darle vueltas veo claro, las 3 coronas solo pueden simbolizar que él tiene el sumo sacerdocio por encima de todos los sumos sacerdotes de cada diócesis. Él es el sumo pontífice de los pontífices, del pontífice de cada diócesis. Tiene la corona del sacerdocio. La siguiente corona simboliza su autoridad sobre los maestros en la Iglesia. Él recibe una ayuda especial del cielo para estar iluminado cuando haya cuestiones que estén disputadas. Él es el que supervisa a los maestros. Fijaos que no digo maestro de los maestros, porque aunque es verdad, en cierto sentido, es verdad, pero él no tiene por qué ser experto, especialista en todas las materias o incluso en ninguna. Incluso podría ser un hombre ignorante en teología. Pero desde el momento en que es sucesor de Pedro, se le concede esa corona, poder supervisar a los maestros y por lo tanto poder con autoridad decir una palabra y decir esto o lo otro. Bienaventurado Pedro, porque eso no proviene de la carne y de la sangre, sino de lo alto. Siempre hemos creído que los sucesores de los romanos, de Pedro,
y van a ser asistidos por Dios, no para que sean infalibles en todo el día, en cada cosa que digan, pero sí en los grandes momentos en que digan, mirad, ahora os voy a hablar como maestro, ahora os voy a hablar como sucesor de Pedro, supervisor de los maestros. Lo prefiero a la expresión maestro de los maestros. Podemos ver 20 siglos de ejercicio de esta corona. Y yo, que me he dedicado tanto a la teología, no puedo dejar de ver la acción del Espíritu Santo. No puedo dejar de ver la acción del Espíritu Santo. Como Dios no nos ha abandonado, no nos ha dado un mensaje y ha dicho, bueno, ahora apañaos vosotros. Dio el mensaje, pero acordaos de las palabras de Jesús cuando habló el sumo sacerdote y dijo, más vale que perezca uno que no todo el pueblo. Perdón, de Jesús no, del evangelista. Y Jesús calló, pero el evangelista escribió, y eso lo dijo porque era el sumo sacerdote. Es decir, sin darse cuenta, Dios estaba hablando a través de él. Es verdad que el sumo sacerdote lo dijo en un sentido humano, pragmático. Mira, más vale que perezca él y así nos salvamos nosotros. Pero tal como lo dijo, tenía un profundo sentido espiritual que San Pablo, después en la carta a los Hebreos, sobre todo en esa carta, va a explicitar. Primera corona, el sumo sacerdocio. Segunda, supervisor de los maestros. Tercera, munus regendi. Sí, adoro a Dios con el culto. Sí, dilucido las cuestiones disputadas en la fe, pero además gobierno, tomo decisiones. Soy pastor. Pastor es el que dice a las ovejas, por este camino, o el que toma decisiones respecto a una oveja. Pues el Papa no solamente honra a Dios con su sacerdocio, no solo se dedica a la teología, también puede dar órdenes, también gobierna, sin contar con que además es monarca del pequeñísimo Estado Vaticano. Pero es el munus regendi, No solamente puede dar consejos, también órdenes, puede poner un obispo, quitar un obispo. Bien, acabada la coronación con esa triple corona, pueden verse en los museos vaticanos las distintas tiaras, ha habido varias a lo largo de la historia y se conservan muchas de ellas, pues ya atravesó la plaza y se dirigió a la escalera por la que había bajado y allí pues ya subió a sus aposentos mientras volvían a repicar las campanas. Dicho todo lo cual, vamos a recapitular solo brevísimamente porque esta ceremonia puede parecer un poco largo. Cortejo que llega al atrio, allí recibe la obediencia de los canónigos, va a la capilla del Santísimo Sacramento a adorar, va después a la capilla donde está el coro de canónigos para el rezo de tercia, se reviste para la misa, queman 3 veces estopa en lo alto de un varal de bronce, celebra la misa, en la cual recibe el palio y baja a la confesio a orar ante el sepulcro de Pedro, acaba la misa y se dirigiría al ábside para ser coronado. En este caso fue en el balcón. Estos son los 7 pasos esenciales que tiene la coronación papal. Bueno, pues no tengo más que decir.
No tengo más que decir. Alguien podría pensar, ¿no hubiera sido mejor dedicarse a una charla sobre la Biblia? No hay nada comparable a las palabras de vida de la Escritura. Es verdad, es verdad. Y allí encontramos unas profundidades y una sabiduría única. Pero esto me ha parecido bello y me ha parecido útil, útil hasta para algún pastor protestante que, como mera curiosidad o interés cultural o histórico, quiera saberlo. No, me ha parecido útil. No considero que haya sido una pérdida de tiempo. Amo a la Iglesia Católica y amo todo lo que hay en la Iglesia Católica. Todo lo bueno, por supuesto. Pero el pecado es nuestro, es personal. Y el papado, para mí, tiene un fundamento bíblico total, perfecto. Tú eres Pedro. Entendido esto como fue entendido por los autores cristianos en los primeros siglos de la Iglesia. Es cierto que ahora mismo estamos divididos, los cristianos, en varias denominaciones. Suelo hablar de los evangélicos porque es lo que más hay en España, pero no así en otros países. En otros países hay muchos anglicanos, en algunos lugares de África o Australia. En otros lugares predominan más los luteranos, como es el caso de los escandinavos. Hay de todo. Pero yo os pediría que vierais a la Iglesia Católica como parte de esa gran familia, aunque tengamos estas tradiciones. Pero es verdad, somos más de 1.000 millones, con lo cual no es un elemento más, es una gran iglesia en medio de esa familia cristiana. Es cierto que siempre uso la expresión familia, porque realmente iglesia solo hay una. La iglesia perfecta, tal cual la fundó Cristo, solo hay una. Con todo lo que Cristo quiso que hubiera. Aunque se han acumulado tradiciones como esta, que para nada la veo mala, la veo contradictoria con lo bíblico, para nada. ¿Amo las tradiciones? Sí, las amo, son buenas. También el pueblo judío tenía sus tradiciones no bíblicas antes de la venida de Jesús. No considero que la Iglesia tenga varias ramas. La protestante, la ortodoxa, no. Solo hay una Iglesia. La familia sí, la familia es más amplia. Es más amplia. Pero la Iglesia es una. No hay ramas. Es un único árbol en que reina la ortodoxia, la autoridad apostólica, la comunión en una unidad. La verdad no está dividida en ramas. Pero aunque el árbol de la Iglesia sea uno y solo uno, los demás, ortodoxos, anglicanos, coptos, formamos parte de una familia. Yo os pido a los evangélicos, no nos veáis como traidores a lo bíblico, traidores al mensaje de Jesús. ¿Cómo no se dan cuenta de todas estas añadiduras históricas? Es que para nosotros esas añadiduras históricas, esas tradiciones, esos aspectos estéticos, son el desarrollo natural de un gran reino de Dios extendido por el mundo.
Nada más. Me despido. Sé que este sermón a algunos le habrá disgustado, estarán en desacuerdo. También estoy segurísimo que hay pastores protestantes, pastores evangélicos, que habrán dicho, mira, yo no creo en la Iglesia Católica, pero me ha gustado escuchar esto. He entendido más tu punto de vista. Nos amamos, aunque lo que nos une es Jesucristo y no estamos de acuerdo en otras cosas. Claro, si la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, Cristo ha triunfado. La verdad que transmitió ha triunfado, su grupo ha triunfado. No se ha dividido, seccionado su doctrina, el modo verdadero de entenderle. Nada más. Me despido de todos vosotros, os deseo lo mejor y una cosa está clara. Tenga quien tenga la razón, yo estoy convencido de la verdad católica. Los que se salven, la salvación siempre es un don, no es nuestro mérito. Los que se salven en Jesús viviremos, ojalá, unidos, viendo la verdad perfecta, plena. Viviremos ya en paz. El fruto del Espíritu Santo es la paz, el amor, que nos amemos más entre nosotros. Hasta pronto.